Les animo que abran sus Biblias en el libro de Efesios capítulo 4. He puesto por título de esta reflexión, y ya usted irá agarrando la idea conforme voy hablando, que es sal de la prisión. Sal de la prisión. Usted dirá, ¿qué prisión estoy yo, muchachos? ¿Será que me casé y estoy prisión? No, no hablo de ese tipo de prisiones. Sal de la prisión. Y en Efesios capítulo 4, luego le diré el versículo, mantenga su Biblia abierta ahí. Durante algunas semanas hemos reflexionado sobre uno de los grandes problemas que hay en la sociedad. Un problema que afecta a cristianos y a no cristianos. Esto no mira de cuál es tu fe o cuál no es tu fe. No, es un problema que afecta a todos. Y más que un problema tendría que decir un pecado, porque la Biblia lo define como tal. Es un pecado que, como si de una enfermedad se tratara, está destruyendo a miles de personas por todo el mundo y que, sin embargo, pasa desapercibida y no le damos la importancia que merece. Este problema, del cual ya ustedes saben, porque con esta reflexión cierro esta serie de reflexiones que he venido hablando acerca de la amargura. Se puede seguir hablando mucho más, pero temo que se me amarguen y digo, vamos a llegar hasta aquí solamente. Pero la amargura es un asesino o una asesina silenciosa. Captura a sus víctimas y las encierra en una prisión. Y no solamente con eso, no contenta con eso, este asesino día tras día entra a esa prisión y va torturando, va prolongando la agonía de esa persona por años, incluso por décadas, hasta que finalmente la destruye o destruye a la persona. Y como bien he dicho, hago referencia a la amargura. Y hemos hablado de ella durante 3 semanas, o en 3 oportunidades. Hemos hablado de lo que es y de lo que significa la amargura. Hemos hablado de las consecuencias que se generan en la vida cuando uno abraza ese pecado. Hemos hablado del poder altamente contaminante que tiene en la vida de la persona que lo experimenta, y no solamente la persona que lo experimenta, sino a quien contagia también, porque tiene un poder contaminante. Eso nos enseña Hebreos capítulo 12. La amargura no solamente afecta a la vida de una persona, sino el entorno en el que se mueve, afecta a la familia. Una familia donde hay una persona amargada siente las consecuencias, la familia siente las consecuencias de esa influencia que haya en ese miembro que vive en una amargura. Se siente la influencia en el entorno de la iglesia, no está exenta de eso, me refiero a congregación local. Cuando habemos personas que posiblemente podamos estar amargadas, nosotros podemos contagiar a otros con esa amargura. Y afecta también a la sociedad. Por eso veíamos la necesidad de arrancar de nuestra vida la amargura, hermano. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hay que arrancarla, hay que sacarla fuera. No porque a mí se me ocurrió. Tuve una idea brillante, digo, bueno, esto hay que sacarlo de la vida. No, la Biblia dice, quítense de vosotros. Eso lo dice la palabra de Dios. Y cuando lo dice la palabra de Dios hay que prestarle bastante atención. Quítense de vosotros toda amargura. Y la semana pasada había empezado a dar una serie de pasos que son necesarios para librarnos. Si realmente queremos librarnos de la amargura, hay una serie de pasos que uno debe tener en cuenta o a consideración. Y decíamos o sentábamos las bases para esa liberación, para salir de esa prisión que hemos llamado amargura. Sentábamos la base de lo que es necesario primeramente antes de dar los pasos. ¿Qué es lo que es necesario? Ser consciente que contamos con la ayuda de Dios, con la ayuda del Señor. Jesús nos enseña en su palabra que Él vino a dar libertad al cautivo y al oprimido. ¿Lo dice o no la Escritura, hermano? Lucas capítulo 4, verso 18. El Espíritu de Dios me ha ungido para dar, y comienza a desglosar una serie de cosas. Entre ellas es dar libertad al cautivo, pregonar libertad al oprimido, etcétera, etcétera. Eso lo dijo Jesús. Y no solamente eso, Juan nos dice en su primera epístola, los versículos ya usted los puede buscar en su casa. Primera de Juan 3:8 dice que el Señor vino a deshacer las obras del diablo. Y menciono estos 2 elementos importantes, hermano, porque realmente, lo creas tú o no, esté de acuerdo o no, necesitamos la ayuda de Dios para ser libres de la amargura. Amén. Si nosotros por nuestros propios medios, capacidad y esfuerzo
pudiéramos alcanzar la liberación de ese pecado, de esa amargura, ¿qué sentido entonces tendría que Jesús dijera que Él es el que ha venido a dar libertad al cautivo y al oprimido? Si tú por tus propios medios puedes hacerlo, ¿qué necesidad tenemos del Señor? Pero el hecho de que la palabra diga que Él es nuestro libertador, que Él ha venido, que el Espíritu Santo lo ha ungido, lo capacitó para dar libertad al oprimido, significa que tú y yo necesitamos a Jesús para ser libre de cualquier pecado, entre ellos la amargura. Si por nuestros propios medios, esfuerzos y capacidad pudiéramos enfrentarnos al diablo, ¿qué sentido tiene que Jesús dijera que ha venido a deshacer las obras del diablo? Usted dirá, bueno, espérate un momento. La Biblia dice que nosotros podemos resistir al diablo y él huirá de nosotros. Cierto, hermano. Pero en ese mismo pasaje el versículo comienza, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de nosotros. Si tú y yo no nos sometemos a Dios, y esa palabra de someterse significa sujetarse, hacer su voluntad, hacer lo que Él dice que debemos hacer, si no lo hacemos de esa manera, usted no puede resistir al diablo, mucho menos va a huir de usted. ¿Me está entendiendo? Por eso es necesario la ayuda de Dios para poder liberarnos de cualquier pecado, atadura emocional o espiritual que haya en nuestra vida. Y usted se preguntará, ¿pero por qué mencionas ahora al diablo? Porque vivir en un estado de amargura provee una oportunidad, hermanos, al enemigo para que él cumpla su propósito en nosotros. ¿Cuál es su propósito? Robar, matar y destruir. Ese es el propósito del enemigo y debemos ser conscientes de eso. En un estado de amargura, donde florecen, por decirlo de alguna manera, actitudes como la ira, el odio, el enojo, el resentimiento, florecen actitudes como deseos de venganza, difamación, etcétera, etcétera. Todas estas actitudes suelen aparecer, o es el resultado o la propia amargura degenera en toda esta serie de actitudes, aunque se disfracen de espiritualidad. En ese tipo de actitudes la justicia de Dios no obra. Dios no puede obrar en esas manifestaciones que muchas veces se manifiestan en nuestra propia vida a causa de la amargura. Dice la palabra que la justicia de Dios no obra en la ira del hombre. Eso nos dice la palabra. Pero ¿sabe? El enemigo sí saca provecho de esa situación. El enemigo suscita situaciones, suscita sentimientos, suscita emociones y nos impulsa a tomar decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice en Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. No le den oportunidad para que él saque ventaja sobre nuestras vidas. En nuestra lucha con la amargura, hermano, nosotros no peleamos solos. El Espíritu Santo, como bien hemos escuchado semanas atrás, es nuestro ayudador. Amén, hermanos. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. No es un adorno, no es un título que nos colgamos o colocamos en la frente. El Espíritu Santo mi ayudador. Es más que la letra de una canción. Es una realidad en la vida del creyente. Lo que pasa es que muchas veces no echamos mano de la ayuda que el Espíritu Santo nos ofrece para vivir la vida cristiana. Queremos vivirla en nuestras propias fuerzas, capacidad o inteligencia. Y así nos va. Y así nos va, hermano. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y Él está dispuesto. Nosotros no peleamos solo en esa batalla contra la amargura. Él nos guiará, fortalecerá para que conquistamos la victoria sobre cualquier pecado. Y usted recordará que empecé diciendo, sentando estas bases, que necesitamos la ayuda de Dios. Y el primer punto a tener en cuenta es que debíamos ser honestos y tener valor para enfrentar la amargura. El término honesto tiene que ver con ser sincero con nosotros mismos y no autoengañarnos, porque somos profesionales para autoengañarnos muchas veces. Cuando no queremos algo, buscamos un argumento, buscamos una excusa para no hacerlo. De la misma manera cuando queremos hacer algo, ¿verdad? Buscamos todos los razonamientos y lógicas posibles para justificar que voy a hacer determinada cosa. Debemos ser sinceros con nosotros mismos y no autoengañarnos. En el sentido que si fuera el caso que hemos caído en las redes de la amargura, y esto lo tiene que reflexionar cada uno de nosotros, debemos admitir que realmente tenemos ese problema. Porque si no lo tenemos, recordarán que había dicho, no veremos la necesidad de cambiar la situación.
Si nos seguimos autoengañando, después de examinar nuestra vida, uno dice, caramba, yo tengo esto contra, o vengo arrastrando esto desde hace pero uno dice, pero nada, vamos a seguir adelante. Podemos tomar esa opción, pero nos estaremos autodestruyendo. O bien podemos ser honestos y venir delante del Señor y decir, Señor, tengo este problema y necesito cambiar. Pero ¿cómo puedo saber si en mí hay una raíz de amargura? Te voy a hacer un par de preguntas solamente a modo de ejemplo. ¿Sientes rechazo hacia alguien en particular por el trato que has recibido de esa persona? Cuando piensas en aquella experiencia o circunstancias que viviste, aunque han pasado años, cuando la recuerdas, ¿te sigues produciendo dolor o te molesta? Es cuestión, hermanos, de hacernos a nosotros mismos las preguntas correctas y pedir al Espíritu de Dios por medio de ese tipo de reflexión que nos ayude a examinar nuestra vida con esta serie de preguntas que uno se hace a uno mismo para tratar de, Señor, ayúdame a destapar lo que hay en mi corazón delante de mí mismo. Como nos decía David el otro día, que engañoso es el corazón y perverso del hombre, ¿quién lo conocerá? Por lo tanto, como mi corazón siempre va a tratar de evadir la responsabilidad que tengo ante mi pecado, tengo que pedir la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Tengo que hacerme esta serie de cuestiones y de preguntas y de averiguar, Señor, permite que tu Espíritu me redarguya, saca para afuera lo que hay en mi corazón para poder enfrentarlo. El Espíritu Santo está involucrado en nuestra restauración y en nuestra sanidad integral. Pero ¿saben qué, hermano? Hay que ser honestos con uno mismo. Yo no te digo que vayas con un altavoz proclamando en la calle cuáles son tus pecados. Yo no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo sencillamente que seas honesto contigo mismo para no vivir en un autoengaño. Y por otro lado decía que hacía falta valor, porque la batalla más dura es la que tenemos contra nosotros mismos. Usted puede pelear con alguien, puede pelear con el enemigo y toda esta serie de cosas que la Biblia nos enseña, pero cuando se refiere de pelear con uno mismo, uno se lo plantea 1000 veces. Y hace falta valor. ¿Valor para qué? Para admitir el pecado que uno tiene. Hace falta valor para admitir que estoy metido en una vorágine de actitudes incorrectas, que estoy tal vez siendo arrastrado por la debilidad de mi carácter. Hace falta valor para doblegar el orgullo que podamos tener. Valor para rechazar los argumentos que nos hemos levantado o inventado para justificar nuestra mala conducta. Para todo ello hace falta valor. ¿Y sabes qué? Dios te da ese valor también. Si realmente en nuestro corazón está el deseo de ser libres de esa prisión que nos acorrala, que nos aflige, que se llama amargura, el Espíritu Santo nos va a ayudar a examinar nuestra vida. Si hay un espíritu o una actitud honesta, real de nuestro corazón, Él nos va a ayudar y Él nos va a dar el valor para enfrentar esa situación. Hasta ahí es lo que he hablado en la última oportunidad, en la última reflexión. Hoy quiero darte un segundo paso importante, solamente son 2 más los que te voy a dar. Si podemos comparar o si comparáramos la amargura con una prisión que nos mantiene en un estado de dolor, de tristeza, de resignación, de rechazo o de ira, tenemos que decir que el perdón es la llave que abre esa prisión. ¿Me están entendiendo? Trate de imaginarlo por un momento. Estás encerrado en una prisión, la puerta cerrada con llave. La manera de salir de esa prisión que se llama amargura es el perdón. Liberarnos de la amargura, hermano, no es algo mágico. Alguien hizo una oración por mí y cambiaron todas las cosas. Gracias a Dios por las oraciones de todas las personas, pero las cosas no funcionan de esa manera. Liberarnos de la amargura es todo un proceso, no es algo mágico, no es repetir un mantra como dices por ahí, no es un abracadabra y las cosas ya cambiaron, eso no es así. Es un proceso gradual que nos llevará a la libertad espiritual, emocional y en algunos casos nos llevará a una sanidad física. ¿Cómo que a una sanidad física? Por supuesto, porque hay enfermedades que están directamente relacionadas con la amargura, pero con el pecado en términos generales. Si usted va al libro de Santiago, dice la palabra, sé que lo habían abierto en Efesios, pero vamos a ir a Santiago, en el capítulo número 5, no se preocupen los que no tienen Biblia, yo se lo leo.
Santiago capítulo 5, del verso 14 al 16, dice de la siguiente manera: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, ¿qué hará? Salvará al enfermo. No es el aceite que se le echó, ¿vale? No nos volvamos supersticiosos tampoco, porque hay personas que agarran los elementos que la Biblia menciona y los utiliza como una superstición. No, si no se le echa aceite, no, la Biblia dice claramente: y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Mira lo que dice el verso 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué me está diciendo estos pasajes? Que con toda seguridad aquí está enlazando la enfermedad con el pecado, sea por una disciplina del Señor, o sea, como consecuencia del pecado. La idea de este contexto en particular es que esta enfermedad estaba relacionada directamente con el pecado. Por eso habla acerca de confesaos vuestras ofensas, por eso habla de que los pecados les serían perdonados y lo enlaza directamente con esa enfermedad. Por lo tanto, hermanos, ese proceso de liberación nos llevará no solamente a la libertad espiritual y emocional, sino en algunos casos, con esto no estoy diciendo que todas las enfermedades tienen que ver con la amargura. Creo que ustedes son lo suficientemente inteligentes para entender lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero sí algunas enfermedades que están relacionadas con el pecado y de manera concreta con la amargura pudieran ser sanas en el nombre del Señor. Y generalmente la amargura, hermanos, está ligada y asociada al resentimiento. Da igual cómo hayas llegado a ese punto. Da igual si fue un fracaso, da igual si fue una decepción en tu vida, da igual si fue una mentira que tú decidiste creer, algo imaginario. Hiciste un mundo en tu mente y pensaste: aquella persona tiene algo contra mí. Yo vivo así porque mis padres no se ocuparon de mí, etcétera, etcétera. Y uno puede levantar 1000 historias en su mente y la mayor parte pueden ser reales o pueden ser imaginarias. No importa si fue tal vez un maltrato recibido, una respuesta hiriente, y la lista puede continuar, Pero el momento que llegó la amargura a tu vida se asoció a un resentimiento o está asociada a un resentimiento por el daño que experimentaste en esa situación que viviste. Y miren, el denominador común de todas estas experiencias, ya sea de un fracaso, de una decepción, de un trato injusto, de una ofensa, etcétera, etcétera, el denominador común de todas estas experiencias es que de alguna manera hizo que fuésemos o nos sintiésemos víctimas de esa situación. Y como consecuencia de ello, ¿qué pasó? Brotó un resentimiento en nuestro corazón. Se plantó una semilla que se convirtió en una raíz que comenzó a crecer y a crecer. Un resentimiento que tal vez a lo largo de los días, de las semanas, meses o años hemos sido alimentados. Pero es que se puede alimentar un resentimiento. Sí, se puede alimentar. Y puede crecer y ser tan ancho como yo. Puede crecer. ¿Cómo alimento ese resentimiento? Manteniéndolo vivo siempre en mis conversaciones y en mis pensamientos. Me estás hablando de una cosa que pasó hace 10, 15 años y todavía la estás recordando como si fuera ayer. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Eso marcó tu vida. Eso te hizo daño, hizo brotar una raíz de resentimiento en tu corazón. Y tú y yo la hemos mantenido vivo, ¿sabes cómo? Manteniéndola en nuestras conversaciones y pensamientos. A veces recreando en nuestra mente esa misma situación día tras día, la recreamos mentalmente y así de esta manera estamos incrementando nuestro estado de disconformidad, de dolor y tantas otras cosas en las que va degenerando ese sentimiento. A veces alimentamos el remordimiento o el resentimiento, poniendo atención a cada detalle de esa experiencia que viví. ¿Te fijaste el tono en que me lo dijo? Yo creo que fue por esto. Y así comienzas en la mente a rebuscar cosas y lo único que estás haciendo es alimentando ese dolor. Es alimentando ese monstruo que está en tu corazón o en mi corazón, el resentimiento. Y ¿saben qué? Alimentamos eso también teniendo una fijación
a veces con la persona que nos ofendió. Mira, hermano, todos hemos sido ofendidos y todos hemos ofendido en alguna ocasión. Pero ponte en el lugar de que tú eres la persona ofendida. Desde que tú eres ofendido por alguien particular, ¿sabes qué comienza en tu vida? Comienza una persecución hacia esa persona. Comenzarás a tener una fijación sobre esa persona y estarás pendiente de cada uno de los fallos y de los errores que cometa esa persona. Y sabes que lo vas a encontrar, porque no hay nadie perfecto. Pero eso es una manera de alimentar mi resentimiento. Mira cómo es, mira cómo actúa. Claro, así hizo eso conmigo. Y tendrás una fijación hacia esa persona buscando sus fallos. ¿Para qué? Para justificar tu conducta de resentimiento y de odio hacia esa persona. Todas estas actitudes se traducen en una frase: estoy dolido y no quiero perdonar. Da igual cómo la presentemos, da igual lo que digamos, da igual lo que pensemos, la idea es que estoy dolido, estoy molesto y no quiero perdonar. Y mientras esa actitud se mantenga, hermano, lo que empezó con una raíz crecerá y tomará dimensiones que te llegarán a destruir, aunque tú pienses que no pasa nada. Efesios capítulo 4, vamos al texto que hemos tomado como referencia durante todas estas reflexiones. Libro de Efesios capítulo 4. ¿Están ahí, hermanos? Bien, gloria al Señor. Efesios capítulo 4, miren lo que dice el versículo 31, que ya se lo sabrán de memoria. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Vale? Pero el versículo continúa en el 32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El apóstol Pablo no solamente está abordando el tema de la amargura y las consecuencias, sino también de cómo librarnos de esa amargura. Lo está diciendo en el versículo número 32. Sean, ¿qué? Dice la palabra, antes sed benigno. Yo tenía un compañero en el colegio que se llamaba Benigno, pero no es eso a lo que se refiere. Benigno significa bondadoso. Muestren misericordia, perdonen. Y la palabra nos da la razón por la que debemos hacer eso, y es porque Dios nos perdonó también a nosotros. La mejor batalla, la mejor pelea que uno puede tener contra la amargura, la llave que abre la prisión en la que estamos posiblemente o tal vez encerrados, es el perdón, hermano. Ahora, usted puede decir, es que yo no puedo perdonar. Tú no sabes lo que me hicieron. Si tú supieras lo que me hicieron, te darías cuenta o me darías la razón de que yo no puedo perdonar. Déjeme decirle algo. ¿Han oído esta expresión alguna vez, que yo no puedo perdonar? ¿Nadie la ha oído? Vaya. Mire, ese pensamiento de yo no puedo perdonar es una mentira que viene del mismo Satanás, el cual es mentiroso y padre de mentira. Es una mentira que hemos decidido creer para justificar nuestra amargura. Satanás hace que pongamos nuestro enfoque en tu herida, en el dolor que te causaron, en el daño que te hicieron, para mantenernos en ese estado amargado de vida. Si creemos esa mentira, es como si dijéramos que Dios es mentiroso. ¿Saben por qué? Porque Dios dice en su palabra que sí podemos perdonar. Y hemos leído uno de los tantos pasajes que la Escritura nos dice. No habla aquí perdonándonos unos a otros. No, es que Dios me está pidiendo un imposible. No, Dios no pide imposibles, hermano. Dios no pide imposible. Por lo tanto, yo tengo que rechazar esa mentira que Satanás ha tratado de sembrar en mi mente, a la que yo me agarro como un clavo ardiente para seguir regodeándome en mi dolor, en el daño que me hicieron, en asumir esa actitud contraria hacia esa persona. Eso de alguna manera me ayuda a mantener esa ira o esa actitud hacia ellos. Pero eso es una mentira de Satanás. La Biblia dice que usted y yo sí podemos perdonar, ya sea el dolor, la ofensa. Y mientras Satanás trata de que tú pongas el enfoque en el dolor que has sufrido, en la ofensa que has recibido, la Biblia dice que pongas tu enfoque en la cruz de Cristo. No tanto en la herida, no tanto en el dolor, no tanto en el daño que te hicieron. Pon tu enfoque en la cruz de Cristo. Como lo dice la palabra en 4:32,
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si nosotros nos dedicamos a poner solo nuestra atención y nuestro enfoque en el daño que hemos recibido, no vamos a perdonar a esa persona en la vida. Pero si ponemos nuestro enfoque en Cristo, en la cruz, lo que representa la cruz, no es que usted vaya con una cruz por ahí, lo que representa la cruz, que es que Cristo murió por nuestros pecados para perdonarnos. Si nosotros ponemos nuestro enfoque en eso, entonces nosotros sí vamos a poder perdonar. Ahora, déjeme decirle algunas cosas acerca del perdón. Son temas tan extensos que requieren mucho tiempo. Solamente permítame dar unas pinceladas por encima. Perdonar, oiga, eso a veces duele. Duele porque uno tiene que doblegarse a sí mismo, Pero es que tengo razón, ya, pero Dios te dice que debes perdonar. Ahora, perdonar no significa que estamos de acuerdo con el ofensor, porque pareciera que si lo perdonamos es como, no, es que al final es como si le diéramos la razón. No, perdonar no significa que estamos de acuerdo con el ofensor. Significa, escúcheme bien, significa que decidimos soltar la carga que representa mantener una ofensa. Decidimos soltar la carga que representa mantener un resentimiento o una atadura emocional a una persona o una circunstancia determinada que nos dañó en su momento. Eso es lo que significa perdón. No que estoy pasando por alto el daño de la persona, no que estoy de acuerdo con lo que me hizo, no. Sencillamente yo estoy decidiendo soltar esa carga de resentimiento que me ha atado emocionalmente a una persona determinada o a una circunstancia que he vivido. Perdonar no significa que olvido en el sentido que se borrará de mi memoria. No se te va a borrar de la memoria, hermano. Es más, Satanás tratará de traerte a tu mente. ¿Te acuerdas que esta persona te hizo? ¿Te acuerdas que te dijo? ¿Te acuerdas que cuando intentaste esto fracasaste? ¿Te acuerdas esto? No trates de borrarlo de tu memoria porque no va a suceder. Y usted habrá oído en varias ocasiones, yo perdono pero no olvido. Es que es imposible olvidar. Aunque esas personas lo dicen con la connotación de que te perdono de labios pero el resentimiento sigue ahí. No, cuando yo hablo de olvidar, de borrar de nuestra memoria, eso es imposible, hermano, no se puede borrar. Por eso digo que perdonar no significa que olvido en el sentido que se borrará de mi memoria. Eso nunca pasará. El enemigo incluso te lo recordará o te lo traerá con cierta frecuencia para volverte a atar al sentimiento de odio, de rechazo. Significa, hermanos, el perdón significa que yo arreglaré ese asunto con Dios. Y no daré cobijo en mi mente otra vez a esos pensamientos y lucharé para que eso sea así. Para que esos pensamientos que un día tuve que me ataron emocionalmente a otra persona, a una circunstancia, no me vuelvan a dominar. Eso es lo que significa también el perdón. Evidentemente usted no va a olvidar a alguien que lo ofendió en un momento determinado y si eso tocó su corazón, difícilmente lo va a olvidar. El enemigo, vuelvo a repetir, lo traerá para hacértelo recordar y atarte otra vez emocional a esa persona. Pero el perdón implica que tú arreglas ese asunto con Dios. Que tú arreglas ese asunto en el corazón. Y aunque te venga esos pensamientos otra vez, tú no le vas a permitir dar cabida en tu mente para que te vuelva a atar a un resentimiento o a un odio. Perdonar significa que me niego, me resisto a la venganza y a la represalia. Eso significa perdonar. No solamente me niego a la venganza y a la represalia, sino que el perdón significa que reconozco la justicia de Dios y dejo en sus manos la situación, porque Él es el juez justo, dice la palabra. Y cuando perdono estoy descansando en la justicia de Dios, en que Él hará lo que tenga que hacer, en que yo no soy el juez para condenar a alguien. Eso lo hará el Señor. Decir también, hermanos, que el perdón no es una emoción o un sentimiento. ¿Por qué digo esto? Porque a veces solemos oír, bueno, cuando yo lo sienta lo perdono. Nunca lo vas a sentir. Nunca lo vas a sentir. Nuestra propia carnalidad se resiste al perdón. Nuestra carne nos tira hacia el pecado y nunca vamos a sentir, si estamos esperando sentir perdonar a alguien,
Tu carne nunca te impulsará al perdón. Lo que te impulsará es a desquitarte con esa persona, a hacerle el mismo daño, más si puede ser. Nuestra carnalidad se resiste al perdón, quiere venganza, quiere causar daño. Por eso digo que el perdón no es una emoción ni un sentimiento. El perdón es una decisión que yo tomo confiando en la ayuda de Dios. Y decido perdonar a alguien y no me verás probablemente saltando de alegría y has cambiado mi lamento en baile. Porque no es una emoción, es una decisión que opto por tomar, hermano, que decido tomar. Por eso el apóstol Pablo nos dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando. Y no solamente palabras del apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo nos trajo esa verdad. No dijo perdona cuando tú lo sientas, cuando te encuentres bien, cuando ya hayan pasado las cosas, entonces perdona. No, perdona. Es un acto de obediencia. Y perdonar, como dije hace un momento, duele. Duele porque estoy negándome a mí mismo. Porque yo quiero venganza, quiero causarle daño a la otra persona. No, eso a mí no me pasa. Eso nos pasa a todos, hermano. Eso nos pasa a todos. Cuando uno es ofendido parece que la mente se te bloquea. Y nuestras reacciones son hacerle a la otra persona lo mismo o más si puede ser. Porque somos humanos. Pero perdonar significa que me estoy negando a mí mismo cuando lucho con esos sentimientos que tengo. Y aunque duela, la realidad es que estoy siendo sanado. La realidad cuando perdono, aunque me duele, es que estoy siendo sanado. Y eso va a generar beneficios en mi vida. Ahora, quiero que entienda bien, estoy tratando de resumirlo todo, hermano. El perdón lleva una doble dirección. ¿En qué sentido? Número uno, yo tengo que perdonar al ofensor, a la persona, lo que haya sucedido que me haya hecho daño. No estamos hablando si se lo merece o no se lo merece, si es justo o no es justo. Eso lo dejamos en las manos de Dios. Si yo quiero ser libre de la prisión de la amargura, yo tengo que perdonar a quien me haya ofendido. A lo que haya sido la causa de mi resentimiento, de mi odio, de mi ira, yo tengo que perdonar. Pero ahí no termina todo. Yo tengo que pedirle perdón al Señor. Pero si yo soy la parte ofendida, pero he albergado en mi corazón odio, resentimiento, amargura, deseos de venganza, ira, maledicencia y tantas otras cosas que la Biblia nos ha mencionado. Quiero paz en mi corazón, hermano. ¿Quieres paz en tu corazón? Pues perdona y pídele perdón al Señor. Porque tú no te consideres en la parte justa por albergar ese dolor que has sufrido, no. La Biblia nos enseña que eso también es pecado en nuestra vida. Nosotros tenemos que pedirle perdón al Señor, aunque seas la víctima de esa situación. Sencillamente por darle cabida en el corazón a toda esa serie de cosas que va en contra de la voluntad de Dios. O dígame usted, ¿no va en contra de la voluntad de Dios la ira? ¿No va en contra de la voluntad de Dios el enojo, la gritería, la maledicencia y toda malicia? Todo eso se genera cuando yo decido abrazar el resentimiento, cuando decido caminar en amargura, aunque no lo piense en esos términos, pero mi forma de vivir lo declara. Esa actitud es pecado delante de Dios. No soy la víctima tan solo de una situación determinada, estoy siendo ofensor de Dios al asumir esa actitud. Entonces, perdona, hermano. No estamos hablando si se lo merece o no se lo merece. Ninguno de nosotros se merece el perdón de Dios. Y Dios nos ha perdonado. ¿Cierto o no? Dios nos ha perdonado. Y de la misma forma Dios quiere que perdonemos. Y vuelvo a repetir, hermano, duele. Molesta nuestra carne. Uno se resiste. Hay una lucha interna. Por eso digo que la peor batalla es la que uno tiene con uno mismo. Uno busca argumentos para agarrarse, inventa. No hay fórmulas mágicas. Esto no cambia así. Perdona. No importa cuán grave ha sido. Y no te creas la mentira que Satanás quiere meter en tu mente. Es que no puedo perdonar. Eso es mentira. Dios dice, sí puedes perdonar. Porque yo te doy la fuerza, porque yo te doy la capacidad, porque yo te doy el valor, porque yo voy a estar metido en esa lucha a tu lado para que tú puedas ser libre de esa prisión. Perdona y pídele perdón al Señor. Esa es la doble dirección del perdón. ¿Y qué va a suceder? Mire, va a suceder que usted va a tener paz en su corazón.
Una paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y qué va a hacer esa paz? Guardar mi corazón. ¿Vale? Usted va a poder tener comunión con Dios. No, yo siempre he tenido comunión con Dios. Perdóneme, hermano. Perdóneme. No se puede tener rencor y tener comunión con Dios. No se puede tener remordimiento, ira, resentimiento y que la paz de Dios controle mi corazón. La noche y el día. Eso es incompatible, hermano. Pero ¿sabes qué? Yo me he autoengañado así. Probablemente tú te has autoengañado de esa manera también. Creo que puedo experimentar la paz, pero le tengo un coraje que no lo puedo ver. Y piensas en alguien y dices, vas a verlo nada más, me engrifo como un gato. ¿De qué paz me estás hablando? ¿De qué paz me estás hablando? Eso es la mentira que yo he decidido creer. Es la mentira que yo he decidido creer. Son incompatibles la paz y el odio. Yo no puedo decir que tengo coraje, rabia, resentimiento a determinada persona o determinada situación que viví, pero tengo la paz de Dios que me inunda el corazón. No, hermano. Esas cosas son incompatibles solamente a través del perdón. Ya sea porque perdonamos a otro, desligamos lo que nos ataba emocional y espiritualmente a esa persona o a esa circunstancia y le pedimos perdón al Señor, que entonces la paz de Dios inunda nuestro corazón. Hebreos capítulo 12, que era uno de los pasajes clave que nosotros habíamos utilizado para reflexionar. Ustedes saben que hemos mirado el versículo 15, ¿cierto? Hebreos capítulo 12, verso 15. Si el hermano Oscar hubiera traído la Biblia, ¿cuál es el versículo? El 15. Mirad bien, dice el verso 15, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hasta aquí lo teníamos nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué dice el versículo 14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjate que dos elementos están unidos, paz y santidad. ¿Qué es la santidad? Me libero del pecado. Me libero de todo aquello que me hace caminar hacia atrás. Me libero de todo aquello que ofende a Dios. Me libero de todo aquello que va en contra de la voluntad y de los principios que Dios ha establecido. Entonces, paz y santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y añade el autor de Hebreos, por eso tengan cuidado de que en aras de caminar en esa línea de paz y santidad no vaya a brotar alguna raíz de amargura. La paz de Dios, hermano. Y por último, el tercer punto importante es que, entendiéndose que liberarse de la amargura es un proceso. ¿Cuánto dura eso? ¿Una semana? ¿Un mes? El trato que Dios quiera tener con nosotros, que nosotros tengamos con Dios. El pecado es perdonado al instante. Cuando nosotros invocamos el perdón de Dios sobre nuestra vida, usted cree que Dios dice, bueno, deja que me llegue tu solicitud dentro de un mes y ya veremos. No, las cosas con Dios no funcionan de esa manera. Dios al momento nos perdona. La Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Inmediatamente el Señor me perdona de ese pecado, pero hay una labor que yo tengo que hacer. No para ser más perdonado, no, ya ha sido perdonado, pero ahora hay que restaurar ciertas cosas que mi pecado dañó, que mi pecado me llevó a un estilo, a una actitud, a una determinada forma de caminar que tengo que corregir. Eso es lo que le llamo el proceso de la restauración. Y eso lo encontramos nuevamente en el libro de Efesios, y no se preocupen que ya estoy terminando. Libro de Efesios, capítulo número 4. Volvemos a Efesios. Ustedes saben que hemos tomado como referencia el versículo número 31 para hablar sobre este tema. Pero bueno, el capítulo 4 nos habla, en ese contexto, nos habla del proceso, hermanos, que nosotros debemos implicarnos o involucrarnos para poder restaurar nuestras vidas de este pecado de la amargura. Por ejemplo, el pasaje nos llama a abandonar. Recuerda, esto forma parte de un proceso, porque mi amargura y tu amargura nos llevó a caminar de determinada forma, a pensar de determinada forma, a tomar decisiones de determinada forma.
Y aunque Dios me ha perdonado, hay ciertas cosas que yo tengo que comenzar a restaurar en mi vida que hacía mal cuando permití que la raíz de amargura llenara mi corazón. Tenemos que abandonar todo aquello que es un obstáculo para nuestro desarrollo espiritual. Verso 22, por ejemplo, dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No solamente me despojo de aquellas cosas que comencé a apropiarme nuevamente cuando decidí abrazar la amargura, tengo que renovar mi manera de pensar. ¿Por qué? Porque mi manera de pensar lo único que hacía era justificar mi conducta. Pero una vez que he reconocido mi pecado, yo tengo que cambiar la manera de pensar. Y esto no es algo automático, hermano. Esto es un proceso en nuestra vida. Y lo que nos ayuda es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Por eso dice el versículo número 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tengo que comenzar a modificar esos patrones de pensamiento que yo tenía cuando decidí abrazar la amargura. El justificarme siempre, el buscar argumento, el buscar excusa, el aceptar que cuando hago algo mal que tengo que hacerlo porque esa persona me hizo daño. Toda esa manera de pensar que puede ser mucho más amplia, hay que cambiarla. Bueno, ¿y cómo la cambio? Hay que adaptarla a lo que dice la Escritura. Por eso el apóstol San Pablo también en el libro de Romanos nos habla: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que te des cuenta cuál es la buena, agradable y voluntad de Dios. Entonces, en ese proceso llamado restauración, uno abandona cosas que volvió a adquirir cuando decidió albergar la amargura. Uno comienza a cambiar la manera de pensar y pensar de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo que me dijo fulanito, no es que ciclanito dice, no es que el experto en psicología dijo esto, dijo aquello. Olvídate de eso. La restauración viene cuando nosotros obedecemos lo que dice la palabra. La palabra de Dios es la que es medicina, ella misma lo dice, que la palabra es medicina para nuestro cuerpo, para nuestros huesos. La palabra es todo lo que nosotros necesitamos para restaurar nuestra vida espiritual. No es la Biblia más, no, es la Biblia solo. Es la palabra de Dios solamente. Debemos apropiarnos también, hermano, de lo que representa tener una vida cristiana. Versos 24 y 25, vestíos del nuevo hombre. Y les recuerdo que el apóstol Pablo no está escribiendo inconversos. El apóstol Pablo no está escribiendo a personas que ignoraban quién era Dios, está hablándole a creyentes. Y a esos creyentes les dice: vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Debemos rechazar también todo aquello que no se ajusta a la verdad o a la voluntad de Dios. Verso 26, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este pasaje no es un permiso para que tú tengas cierto grado de malestar o te puedas airar. La palabra lo que enseña este pasaje es que uno debe tener una actitud de rechazo hacia el pecado, ¿vale? Porque a veces hemos sacado el pasaje fuera de contexto y dice, bueno, la Biblia hasta cierto punto permite que uno pueda airarse. Vamos a ver, ¿cómo puede permitir la Biblia eso si por otro lado dice que debemos quitar de nosotros la ira? Por otra parte dice la Biblia que eso es una obra de la carne. ¿Cómo aquí me puede dar permiso para airarme, pero por otro lado dice que no debe haber ira? ¿No es una contradicción? Entonces, ¿cuál es la idea del pasaje? La idea del pasaje es que uno puede tener una actitud de rechazo. ¿Hacia qué? ¿Hacia la gente? ¿Hacia el que no me gusta? ¿Hacia el que me dijo algo malo? No, hacia el pecado. Airaos pero no pequéis. Debemos condenar el pecado, debemos resistir el pecado, rechazar lo que no se ajuste a la voluntad de Dios. Esa es la idea que trata de transmitirnos el pasaje. Y en ese proceso de la restauración van a venir a tu mente nuevamente ideas. Es que tú realmente no debías o no podías hacer esto. Son mentiras del enemigo, incitándote a algo, incitándote nuevamente a tenerle coraje a esa persona, a tomar represalia. Rechaza esa actitud como parte de ese proceso de la vida. Y por otro lado, aunque pudiéramos hablar muchas cosas, sé sensible al Espíritu Santo de Dios. Permite que Él te guíe a través de su palabra, búscalo en oración, porque no hacerlo estará entorpeciendo la obra de Dios, estará contristando, entristeciendo al Espíritu Santo, que es lo que dice el verso 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día
de la redención. Como conclusión, hermanos, porque esto es un tema bien extenso del que se podría seguir hablando por meses. Vivir libre de la amargura, salir de la prisión de la amargura, no es una tarea o una misión imposible. Es posible. Y Dios quiere ayudarnos. Hemos sido llamados, cada creyente, cada uno de nosotros, hemos sido llamados a vivir una vida de libertad, en el más amplio sentido de la palabra. No libertinaje, libertad. Libertad de la amargura, libertad del pecado. Porque toda esta serie de cosas, y de manera especial la amargura, nos puede llevar a un abismo tan profundo que terminará por destruirnos. Y me hubiese gustado tocar el caso de Saúl. ¿Cómo terminó Saúl, el rey? Echando sobre su espada y muriendo, se suicidó, se quitó la vida. Un hombre que es el típico ejemplo de lo que es una persona amargada. Lo llevó a un abismo tan profundo, donde había deseos de ira, de venganza y de tantas cosas, que terminó quitándose la vida. Nosotros hemos sido llamados a vivir libres de eso. No en mi fuerza, no en mi capacidad, no en mi inteligencia, sino con la ayuda de Dios. Él es el que ha venido a dar libertad al cautivo y al oprimido. Y si usted siente que hay algo en su vida de esta índole, no tiene por qué seguir atado a un pecado. No tiene. Cuando puedes experimentar la libertad en Cristo. No tienes por qué estar atado a una conducta que te está autodestruyendo. O a cualquier pecado, llámese como se llame. No tenemos por qué estar atados a eso cuando podemos vivir en libertad, hermanos. Amén. Por lo tanto, toda esta serie de reflexiones que he compartido con ustedes no ha sido para entretenernos. No ha sido para tener algo de qué hablar.